Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahui. Bien, hoy, viernes de la semana número 19 del tiempo ordinario, año par. Recordemos que durante los días de la semana, de lunes a sábado, las lecturas se establecen por año par, ¿verdad? Estamos en 2022, año par. El próximo año, 2023, sería año impar. Y entonces, esto es, como siempre, palabra en laudes, mi gente. Hoy vamos a estar reflexionando en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Y vamos entonces a proclamar esta santa palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Muy a gusto presumo mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis dificultades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, esta lectura, también tengo otra versión de la Biblia de Navarra. Esta misma lectura, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, ¿verdad? Y quiero compartirla también con ustedes porque quizás nos va a ayudar a entenderla un poco mejor. Nos dice el autor sagrado: por eso, con sumo gusto me gloriaré más todavía de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los aprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustia por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, la mentalidad de este mundo, de esta sociedad en la que vivimos, que no podemos negarla porque somos parte de ella, pero no podemos ser esclavos de ellas. Y ahí es que entran muchos problemas, ¿verdad? El que es fuerte, y el que es débil es débil. Y lamentablemente, casi siempre lo que vemos, mis queridos hermanos, es el fuerte, el magnate, el que lo controlan todo y oprimen y aplastan al más débil, a los más débiles, ¿verdad? Eso es la sociedad. Eso es el mundo en que vivimos. Pero Cristo viene con algo distinto. Cristo viene y nos dice: yo los he escogido a todos ustedes por medio del bautismo. No se nos puede olvidar eso. Por medio del bautismo nos ha escogido, ¿verdad? Y entonces, aún siendo débiles y siendo minorías y teniendo todos nuestros problemas emocionales, espirituales, etc., el Señor manifiesta su grandeza. Sí, el Señor manifiesta su grandeza. No se nos puede olvidar, mis queridos hermanos. No se nos puede olvidar. Verá, un ejemplo
de cómo Dios juzga, cómo Dios piensa. El Señor envía a Samuel a ungir el futuro rey de Israel. ¿Qué pasa? Que llegan todos los hijos y ve a los grandotes, más grandes que yo quizás. Yo mido 6'2". Imagínense, casi 7 pies. Uno, a lo mejor no tanto, 6'4" por ahí quizás. Pero, y Samuel piensa, seguro que tiene que ser este, porque mira lo grande que es, lo fuerte que es. Y entonces Dios le dice a Samuel, Samuel, ese no es, porque yo lo he descartado. Y llegan todos y ninguno fue. Y le dice Samuel al padre de David y de los demás, a Elí, falta aquí faltan. Dice, sí, está el más pequeño David, que está allá con las ovejas, está pastoreando las ovejas y todo eso. Pues mándalo a buscar. Y a ese más pequeño, menos el que menos impresión nos da, a ese Dios escogió. Al que era más débil. Pero no podemos olvidar que la pedrada más famosa del mundo la dio David. La pedrada más famosa del mundo la dio David. Así que podemos imaginarnos cómo entonces Dios piensa. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? ¿Verdad, mis queridos hermanos? Vamos a ver así algo del contexto. Como tratamos de hacer siempre, esta vez vamos a ver algo del contexto lingüístico. Cuando Pablo habla que él presume de sus debilidades, en griego, debilidad, aquí se dice ástenes. Pero ¿qué pasa? No es cualquier debilidad. Es esa debilidad que adquirimos por influencia. Influenciados por algo más. Y lamentablemente muchas veces somos influenciados por lo malo. Y ahí está el peligro. Y eso es lo que el Señor quiere que corrijamos usted y yo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Ástenes, influenciados por influencia. ¿Qué cosas pueden influenciarnos y que son un peligro tremendo? Por ejemplo, la drogadicción. Eso es una debilidad que adquirimos por influencia. Porque otros nos invitan. No, date un pasecito ahora, échatelo, no hay problema. El alcoholismo es una debilidad por influencia. No, pero si 1 hora no es nada. Después, ¿sabes? Y así hay muchísimos vicios que vamos adquiriendo por influencia también. Por eso a ese tipo de debilidad es que Pablo se refiere. A esa debilidad por influencia, mis queridos hermanos. Entonces, cuando nos dice que Dios se manifiesta con su poder en medio de la debilidad, la palabra que se usa ahí es dunamis. Dunamis, ¿verdad? Es la manifestación del poder de Dios. De aquí sale la palabra en español dinamismo o dynamite en inglés. Y entonces, ¿verdad? Cuando nos dice que Dios habita o mora en el alma, aún con nuestra debilidad, Dios se manifiesta. La palabra que utiliza en griego Pablo es episkenos.
episkenos. Si nos fijamos bien, mis queridos hermanos, si nos fijamos bien, vamos a ver que esa es la misma raíz para la palabra episcopos, que son ¿qué? Los obispos. De hecho, esta palabra episcopo significa quien administra, el supervisor, el mayordomo. Esos son significados de esta palabra episcopo, de la palabra obispo en español, ¿verdad? O bishop en inglés. Entonces, vemos cómo Dios se manifiesta en la paradoja, o sea, en lo que para todo el mundo, para el mundo, para la sociedad, para muchas personas que se dejan influenciar o que nos dejamos influenciar, ¿verdad? Reside la fuerza de Cristo. Y es que estas cosas de seguir a Cristo, de amar y seguir y servir en la iglesia, hermanos, estas cosas son para todos los bautizados, es para todos los bautizados, pero donde mejor se manifiesta Dios es en el débil muchas veces. Pero para eso, hermanos, entonces para eso tenemos que decir, Señor, aquí está mi debilidad, mi flaqueza, mi torpeza. Haz lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces es que Dios empieza a trabajar. Miren, yo me acuerdo que cuando más joven, especialmente cuando estaba en el seminario, a mí me encantaba ir a los retiros a cocinar. Eso es, y si pudiera lo seguiría haciendo, pero ahora con mi condición de la espalda no lo puedo hacer mucho. Pero a mí me encantaba ir a cocinar. Yo me gozaba, me deleitaba cocinando. Estoy hablando de retiros de 150 muchachos o más. Una vez tuvimos un retiro de más de 500 muchachos en la universidad, ¿verdad? Y muchas veces ya estaba en un grupo de retiros de jóvenes, me sacaban de la cocina para dar un tema porque faltaba un conferencista, faltaba alguien, y a mí me sacaban. ¿Y yo qué hacía? Pues claro, yo no tenía nada preparado muchas veces, pero yo decía, Señor, tú me metiste aquí, así que manifiesta tu poder. Y gracias a Dios, pues muchas veces resultó y muchas veces dio frutos, ¿verdad? Pero es eso, mis queridos hermanos, que tenemos que cada vez que algo así pasa, poner, y siempre, no así solamente, pero siempre ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Y entonces, pues, pero además, otro detalle bien importante. Cuando hablamos de esto, Padre, cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de una varita mágica. La iglesia no se guía por varas mágicas. La iglesia se guía por el Espíritu Santo, hermanos. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Que es el Espíritu Santo quien guía al Papa. Es el Espíritu Santo quien guía a los obispos. Es el Espíritu Santo quien guía a los presbíteros. Es el Espíritu Santo quien guía a los diáconos, religiosos, etcétera, al pueblo de Dios en todo. Pero hay que pedirlo. Ven Espíritu Santo, con fuerza y con poder, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder decir como Pablo en la carta a los Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bien, mis queridos hermanos, quiero darte las gracias, sí, de todo corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Quiero darte las gracias porque nos permites llegar en este espacio donde ti. Y esperamos que podamos llegar a tu corazón,
y esperamos que podamos ser instrumentos para la evangelización de una u otra forma. ¿Ok? Si quieres dejarnos o invitarnos a tus comunidades para evangelizar, también estamos en toda la disposición. Vamos a poner toda la información ahí para que tengan cómo comunicarse con este servidor en Cristo Jesús. Así que 1.000.000 de gracias. Vamos entonces a concluir con la oración de las laudes que siempre tratamos lo mejor posible de llevar, ¿verdad? Oremos. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, mi gente, 1.000.000 y mucho más de gracias. Cuídense, Dios me los bendiga a todos y primeramente Dios será hasta la próxima.